cerebro atraviesa una serie de etapas, al igual que él, ¿no? Todo nuestro organismo, y a este proceso de desarrollo de todo el sistema nervioso, ¿sí? Lo llamamos neurodesarrollo. Entonces, nuestro cerebro y nuestras capacidades se van a desarrollar no tan solo por la influencia de nuestros genes, sino también por influencia e interacción con el medio. El medio ambiente, el entorno, el contexto, es un factor muy importante en el desarrollo de la persona. Entonces, cuando hablamos de neurodesarrollo, vamos a considerar la maduración de estructuras nerviosas. También vamos a considerar que esa maduración de estructuras nerviosas nos va a permitir a nosotros, de acuerdo a las edades, adquirir ciertas habilidades. Y eso también va a desembocar en la formación del individuo como persona única, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en esta imagen estamos viendo, ¿no? Cómo, si me siguen, a ver, vamos a ver el puntero, ya. Por ejemplo, aquí es esto que parece una larva, ¿no? Esto es el sistema, esto es una vista, ¿no? Del sistema nervioso en su estado primitivo, ¿no? Estamos hablando cuando el bebé se encuentra en un estado embrionario. Poco a poco este sistema nervioso va a ir evolucionando ya en el vientre hasta, ¿no? Hasta la última etapa, que es ya el feto ya pronto a nacer. Entonces, en este desarrollo del sistema nervioso, influyen factores genéticos, factores ambientales, factores culturales y también el sexo. Nosotros sabemos que existen, la teoría me dice, ¿no? Y las investigaciones nos dicen que hay una fuerte carga genética que va a influir en la formación, en el desarrollo de ciertas características particulares, pero también de ciertos trastornos. Entonces, algunos trastornos, algunas anomalías, ¿no? Que afectan a este desarrollo natural del sistema nervioso, tienen una base genética. Algunos de esos trastornos tienen ciertos genes propios, particulares, pero la gran mayoría comparte, ¿no? Comparte ciertos genes que van a determinar. Pero también a esto se suma el entorno. Se sabe también que cuando la madre está expuesta a ciertas sustancias, tanto de la atmósfera, o si la madre ingiere cierto tipo de medicación, ¿no? O inclusive la alimentación, eso también va a influir en las características y el desarrollo del feto y de todo ¿no? Del sistema nervioso. La cultura también. ¿Por qué? Porque eso va a influir en la calidad de estímulos que va a recibir ¿no? este ser humano en formación. Entonces, inclusive la educación, tanto la educación formal como no formal. La educación no formal es la que recibimos en casa, recibimos por influencia de la cultura, el sistema de valores, las creencias, inclusive los estilos parentales, incluso si el hijo fue deseado o no deseado, ¿sí? Si la gestante está expuesta a ciertos traumas, todo eso influye, ¿no? en el ordenamiento, en la construcción de esta estructura cerebral, y también en la segregación de ciertas sustancias y en el desbalance de estas sustancias. Por otra parte, el sexo también influye. Sabemos que, por ejemplo, las niñas, ¿no? O mujeres en evaluaciones, ¿no? Tienen un más alto rendimiento, más alto porcentaje en lectura y escritura. La bibliografía también me dice que
hay un mayor porcentaje de niños con trastornos, ¿no?, de déficit de atención e hiperactividad. Y en el caso de, ¿no?, y si es que hombres y mujeres tienen ese déficit, los varones son más propensos a la hiperactividad y las mujeres son más propensas al déficit de atención. También la literatura me dice que en el caso de personas con dislexia, también son más los varones que, 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 pues, que padecen, ¿no?, de este trastorno. Entonces, todos estos factores van a influir en la arquitectura y en la formación del sistema nervioso y su posterior desarrollo. También se sabe que la alimentación, ¿no?, dentro de estos factores ambientales, la alimentación, la leche materna influye también en el desarrollo del bebé y también el apego. Entonces, nosotros como especie humana tenemos un cerebro inmaduro. Cuando nacemos, nuestro cerebro aún no ha madurado. Nuestro cerebro termina de madurar, ¿no? Hasta los 20, 25 años, termina de madurar. Y eso también va a configurar o me va a permitir explicar la adquisición lingüística de ciertos componentes que es más tardía, como es el de la sintaxis y el del componente pragmático del lenguaje. Entonces, este cerebro nuestro, que es incompleto, ¿no?, se va a ir desarrollando, ¿no?, conforme nosotros establezcamos experiencias, interactuemos, en función de la calidad de estímulos. Entonces, este desarrollo, cuando nacen los bebés, muchas veces está influenciado por la alimentación y también por los lazos, las relaciones afectivas. Entonces, aquí influye, además de la leche materna, influye también el apego, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de apego ayuda a desarrollar niños sanos? Es un apego seguro, ¿no? Entonces, la teoría, las investigaciones nos dicen que los niños que por lo menos han sido alimentados, ¿no?, durante los 6 primeros meses de vida con leche materna y que a esto se suma un apego seguro, estos niños van a desarrollarse sin dificultad, ¿no? Sin dificultad. Su sistema inmunológico inclusive va a estar fuerte, va a estar desarrollado. Ya, eso influye bastante. Un momento. Ya. Continuamos. Esta imagen corresponde a los estadios, ¿no? Al proceso evolutivo del sistema nervioso. Vemos que a los 25 días, ¿no?, a los 25 días se está formando esta estructura, ¿no?, de color amarillo, verde y morado, ¿no? Esta estructura es lo que llamamos el tubo neural. A los 35 días, este tubo neural va a ir dando paso a otras estructuras. Ya a los 40 días vemos que se desarrolla más, ¿no es cierto? Ya se forma la médula espinal, se va desarrollando más, también los hemisferios cerebrales a medida que avanzan, ¿o no? Avanzan los días, también se va incrementando, se va subdividiendo también, porque hay una división de este cerebro primitivo hasta un cerebro ya completo, ¿no? Al menos dentro del vientre materno. Ya a los 9 meses tenemos ya, ¿no?, el cerebro como lo conocemos, ¿no? Los 2 hemisferios, la corteza, el cuerpo calloso, el tálamo, hipotálamo, y todas las estructuras subcorticales ya formadas. No obstante, hay ciertos procesos químicos que recién se van a incrementar cuando el bebé
sale del vientre. Vamos a ver este video, ¿ya? Que nos va a ayudar a... Vamos a ver este video. Las fases de desarrollo del cerebro, de 0 a 48 meses. El cerebro crece a un ritmo increíble durante su desarrollo. 4 semanas después de la fecundación, se empiezan a formar las primeras neuronas a un ritmo increíble, 250.000 por minuto. Al nacer, ocupan más o menos las fases de desarrollo. Chicos, por favor, escríbanme, díganme si pueden escuchar y pueden ver el video. Escriban, por favor, por chat. Para poder leerlos. Ya, muy bien. Ya, lo que hasta aquí hemos estado viendo son generalidades. Tenemos que conocer un poco cómo es este proceso de desarrollo neurológico que se inicia pues desde la formación del huevo cigoto, ¿no? Cuando empieza la división celular. Estamos proyectando un video para poder tener una visión general, ¿no? De este desarrollo del sistema nervioso en su fase embrionaria y fetal. Continuamos. Desarrollo del cerebro, de 0 a 48 meses. El cerebro crece a un ritmo increíble durante su desarrollo. 4 semanas después de la fecundación, se empiezan a formar las primeras neuronas a un ritmo increíble, 250.000 por minuto. Al nacer, ocupa más o menos un cuarto del tamaño que tendrá de adulto. Contiene todas las células nerviosas que va a necesitar, aunque no están conectadas, por lo que el córtex cerebral, como si fuera un electricista, comienza a establecer conexiones sinápticas durante los 2 primeros años de vida entre miles y miles de millones de neuronas. De hecho, es capaz de establecer hasta 2 millones de sinapsis cada segundo. Y nada es por azar. Cada neurona está en el lugar que le pertoca y cada conexión está perfectamente organizada. De 0 a 12 meses. Es el periodo en que se producen más cambios. Los recién nacidos solo tienen bien desarrolladas las partes inferiores del sistema nervioso, la médula espinal y el tronco encefálico. Estas zonas son las encargadas de que den pataditas, lloren, duerman y coman. A los 3 meses comienzan a seguir los objetos con la mirada y responden a los sonidos. A los 6 meses pueden pintar objetos y pasárselos de una mano a otra. Copian algunos gestos y los repiten. Cerca del año distinguen palabras y reproducen algunas consonantes. De 1 a 2 años. Se lanzan a andar. Pueden coger un lápiz y hacer garabatos. Dicen palabras sueltas o frases sencillas. De 2 a 3 años. El cerebro ocupa casi el 80% del tamaño que tendrá de adulto. El sistema límbico y el córtex cerebral, responsables de los pensamientos conscientes, de los sentimientos, de los recuerdos y las acciones voluntarias, están ya bastante desarrollados. Eso les permite contar y poner las cosas en orden. Elaborar frases simples, jugar con otros niños, expresar emociones y reconocerlas en los demás. De 3 a 4 años. Su capacidad motora está muy desarrollada. Es la etapa de las preguntas. Son conscientes del tiempo. Pueden explicar qué han hecho en el cole. Aparece además el sentido del humor y la amistad. Ya. Ya, en este video, bueno, aquí me equivoqué antes de presentarlo. El encéfalo humano está dividido en 3 partes principales. El cerebro, la mayor parte del encéfalo humano. Ya, ahora sí. Ya, son cosas que se pasan. Ya, lo que les decía es que en este video está explicando lo que debería ser normal, ¿no? Lo que debería ser normal desde que el bebé nace.
Eso es lo que debería ser normal, habitual. Que a tal edad el bebé mueva los pies, mueva la cabeza, sostenga la cabeza, se siente, a tal edad formule preguntas, a tal edad mueva su cuerpo, a tal edad haga tal o cual acción, ¿no? Eso es lo habitual. Pero cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, vemos pues que estos chicos, estos niños, no van a tener esa conducta habitual, esa conducta a la que se llama en psicología conducta típica. No va a haber eso. ¿Por qué? Porque en alguna fase de la formación, de la estructuración del sistema nervioso, ha habido algún factor de riesgo. Ya estábamos hablando que puede ser el consumo de alguna sustancia por parte de la madre, ya sea a través de gases contaminantes o ya sea a través de repente alcohol, ya sea a través de cierta medicación, ¿no? Por ejemplo, si son madres que padecen de convulsiones y consumen medicamentos para esas convulsiones, durante el embarazo eso está contraindicado y eso pues afecta el desarrollo del bebé. Si es una madre que no se ha alimentado bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la mamá no ha consumido ácido fólico, también eso puede influir en el desarrollo del bebé, ¿no? En el desarrollo del sistema nervioso. No sé si ustedes han escuchado hablar de los niños que nacen, ¿no? ¿Cómo le llaman? Con la columna bífida, creo que le llaman, médula bífida, algo así. Entonces son niños que en alguna parte, ¿no? Alguna parte de su vértebra no ha cerrado. Y entonces está expuesta la médula espinal, simplemente recubierta por la piel. Hay niños, por ejemplo, que nacen sin la parte superior del cráneo. Están con el cerebro expuesto, solamente hay una pequeña capa que cubre, ¿no? Y hay situaciones similares que en algunos casos son el resultado de ciertas sustancias tóxicas, de ciertos contaminantes a los que la madre ha estado expuesta durante el embarazo. Pero también habíamos dicho que este desarrollo se altera, este desarrollo neurológico, este desarrollo del sistema nervioso se altera cuando la madre puede estar expuesta a ciertos traumas, de repente podría ser a maltratos, o puede haber algún factor que haga que la madre no establezca una conexión con el bebé, ¿no? Desde el vientre, y eso también influye, ¿no? Bueno, también va a haber otros factores que en estos momentos lo vamos a explicar. A ver, vuelvo a compartir pantalla. Ya. Estamos viendo aquí en pantalla. En pantalla estamos viendo, a ver, del lado derecho, vamos a ver lo siguiente. Después hablamos del tiempo, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que, a ver, una vez formado el huevo cigoto, ¿sí? Empieza un proceso acelerado de división celular. En ese proceso acelerado de división celular, ¿sí? Más o menos al día 17, vamos a ver que se ha formado la placa neural, ¿sí? Esta placa neural, ¿sí? Va a dar paso a partir del día 17 hasta el día 25, ¿no? 28, la formación de lo que sería una estructura previa a todo el sistema nervioso. Esa estructura previa se llama tubo neural. Entonces, esta placa, ¿sí? Esta estructura que ven aquí, que estoy señalando, poco a poco, el lado de color verde, se va a formar paso, ¿no? al tubo. La parte que es de color amarilla de los extremos se va a ir plegando, ¿no? Y posteriormente va a dar origen eso a la epidermis.
Entonces, este proceso de pasar de la placa al tubo neural, ¿sí? Es lo que va a dar origen a 3 estructuras, a 3 capas germinales, ¿sí? Recién estamos hablando del embrión, ¿no? Este es el periodo inicial del embrión, la formación del embrión. Entonces, cuando la placa neural da paso a la formación de esta estructura llamada el tubo neural, ¿sí? Vamos a ver tres estructuras, 3 capas internas, o 3 capas, ¿no? Esta primera capa que estoy indicando, llamada endodermo, va a dar origen, ya cuando se desarrolle, ¿no?, el individuo, a ciertos órganos. Esta capa que estoy señalando, llamada ectodermo, va a dar origen a otras estructuras. Y esta capa que está de color gris va a dar origen a otras estructuras del organismo. Pero estas 3 estructuras son las que van a formar el tubo neural, ¿sí? Luego vamos a ver, vamos a tener una mejor visión de este tubo neural. Entonces, la capa que corresponde al endodermo va a dar origen al sistema, a los órganos y los tejidos que corresponden al sistema digestivo y al respiratorio. La capa llamada mesodermo va a dar origen a todo el sistema músculo-esquelético o esquelético. Y la capa llamada ectodermo va a dar origen principalmente a todo el sistema nervioso y también a la epidermis. Veo aquí una... Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Ya. Si tienen alguna duda, escriben, ahí Liliana les va... Si es una cuestión técnica, Liliana va a resolver esa cuestión en técnica. Si es una pregunta respecto a lo que estamos viendo, va a haber un momento en el cual vamos a leer las preguntas. Entonces, aquí lo que estábamos hablando, explicando un poco, es acerca de cómo la placa neural da paso a la formación del tubo neural, que es la estructura inicial del sistema nervioso. Habíamos dicho que en esta primera fase que ocurre durante la tercera semana de gestación, ¿sí?, aproximadamente, va a formar las capas que posteriormente, cuando se desarrolle el organismo, va a dar origen a todo el tejido del sistema digestivo y respiratorio, a todo el tejido que da origen o que va a estructurar el sistema óseo, y el ectodermo va a dar origen pues a todo el sistema nervioso y también a la piel. Continuamos. Ya. Esta placa que dio origen al tubo, ¿sí?, se puede ver así, se va a ver así, parece una larva, ¿no? Entonces, esto es el cerebro primitivo. Entonces, cuando ya se formó el tubo neural, ya viene otra fase que llamamos la encefalización. Es ahí ya cuando propiamente el cerebro va a adquirir forma, recién ahí. Esto ya ocurre, se inicia en la semana 4. Entonces, en la semana 4 de gestación, es decir, cuando el bebé se encuentra en estado embrionario, ya se forman 3 cavidades. 3 cavidades. La primera, que va a dar origen a los hemisferios cerebrales, es el prosencéfalo. La segunda cavidad es el mesencéfalo, y esta va a dar origen, ¿no?, al tálamo, hipotálamo y otras estructuras similares. La última estructura es el rombencéfalo, y este rombencéfalo va a dar origen pues al bulbo raquídeo, el cerebelo, ¿ya? En la semana 5 ya esta estructura de 3 componentes ya va a dar paso a una estructura mayor. Entonces, aquí se va a subdividir el mesencéfalo, aquí se va a subdividir el prosencéfalo, la parte inicial superior, y el rombencéfalo. Se va a dividir para dar paso, ¿no?, a otras estructuras adicionales. Entonces, en la semana 4, fíjense, este embrión, aquí vemos un perfil, tiene las 3 estructuras, ¿no?
Pero ya en la semana 5 ya tienen aquí las 5 estructuras. ¿Ya? Las 5 estructuras. Y ya aquí ya las manitos ya están, ya se observan, ¿no? Las manitos, esto de acá son los ojos, por aquí está la nariz. Seguimos. En este proceso, ya al tercer mes, ¿sí? Todo este proceso de formación este proceso en el cual el tubo neural da en la parte superior, ¿no? Forma vesículas que posteriormente van a ser el cerebro y todas sus estructuras, ¿no? Corticales y subcorticales, y también va a dar forma a la médula espinal, ¿sí? Va a continuar. Ya en el tercer mes, cuando continúa el desarrollo, ¿no? De estas estructuras corticales y subcorticales, ya el tercer mes va a ocurrir lo que llamamos la neurogénesis, ¿sí? O proliferación. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí se va a acelerar la formación de las células nerviosas. Este proceso de formación de células nerviosas, de generación de células nerviosas, fíjense, si bien es cierto, inicia en el tercer mes de gestación, va a continuar hasta después del parto. Después del parto, 30 meses, estamos hablando de 2 años y medio. Hasta los 2 años y medio, esta neurogénesis, esta proliferación, este incremento, ¿sí? Tiene, ¿no? Su pico alto va a llegar hasta los 2 años y medio. Después de los 2 años y medio de edad, ¿no? Ya del niño, no va a haber nacimiento de células nerviosas, no, continúa, pero ya ese pico ya baja. Continúan generándose células nerviosas, pero ya la intensidad es menor, ¿ya? Entonces, aquí es muy importante porque no tan solo se forman las neuronas, sino también las glías, los neuroblastos y los glioblastos. Ahora, las glías o glioblastos van a formar posteriormente estructuras de sostén, de soporte, que van a permitir que en otro proceso estas células nerviosas, ¿no? En este caso las neuronas que se han proliferado, posteriormente migren al lugar que les corresponde. Ahora, este proceso es muy importante. Es muy importante. Ya posteriormente, ¿qué es lo que va a suceder? Al haberse incrementado la cantidad de células, neuronas y de glías, las glías van a ayudar a que estas neuronas puedan migrar, ¿no? Aquí ocurre el proceso de migración neuronal. Entonces aquí, cada célula, hasta este momento, ¿no? Las células nerviosas no cumplían una función específica, pero ya aquí es necesario que las células nerviosas migren a un determinado espacio para ver si algunas forman, ¿no? Se alojan formando la sustancia gris, la sustancia blanca, van a ocupar determinados lugares y van a cumplir determinadas funciones. Nosotros sabemos que el lóbulo frontal cumple ciertas funciones, el lóbulo occipital cumple ciertas funciones, los lóbulos temporales cumplen ciertas funciones. Esto cuando, ¿no? Esta división de funciones se debe a la especialización de células. Entonces, ¿cuándo se va a iniciar o qué se necesita para que las células se especialicen? Lo que se necesita previamente es que las células migren al lugar que les corresponde para que ya puedan designarse, ¿no? O puedan cumplir las funciones para las cuales han sido codificadas, ¿no? Previamente, ¿no? Entonces, este periodo de migración celular neuronal ocurre, ¿no? Entre los 3 y 5 meses de gestación. Este periodo es importante. Ahora, ¿qué sucede? Los niños que han sido diagnosticados con dislexia, ¿no? En estos niños, hay investigación que sostiene que este trastorno del neurodesarrollo llamado dislexia es el resultado también, o se debe a un problema de migración celular.
Entonces hay determinadas células encargadas de, ¿no?, desarrollar esos procesos necesarios para la lectura y la escritura, ¿no es cierto?, para la decodificación, que de repente no han, para realizarse estas funciones, ¿no?, ha tenido que haber una especialización de determinadas células, ¿no?, neuronales. Y para que haya una especialización ha tenido que haber previamente un desplazamiento, ¿no?, una migración. Entonces aquí ha habido algún tipo de falla. Entonces es importante, ¿no?, observar este proceso. Y la importancia de ¿qué? Que durante la gestación, ¿no?, la madre debe de estar alerta ¿a qué? A lo que consume, al ambiente al que está expuesta, no tan solo el ambiente en relación con el aire, sino también en relación con las personas de las que se rodea, las situaciones que las pueden estresar, o diferentes elementos, ¿no?, externos que puedan alterar este proceso natural. Continuamos. Después de esta migración neuronal, ya viene el origen, ¿no? Como aquí lo llamo yo, la exuberante sobreproducción de sinapsis, ¿no? Aquí ocurre ya la sobreproducción de sinapsis. Y también se van formando diferentes estructuras del sistema nervioso, ¿no? Por eso es que a esta etapa se le llama la etapa del agrupamiento neuronal, la etapa de la sinaptogénesis y también la etapa de la apoptosis. Apoptosis se le llama a este proceso de muerte celular, ¿no? En este caso, muerte de ciertas neuronas. Ahora, esta muerte es natural, o sea, esta muerte ya ha sido programada. Y obviamente, ¿qué tipo de células van a morir? Aquellas que estén en desuso. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre este proceso? Inicia al sexto mes. Por si acaso, la sobreproducción de sinapsis no es que en el sexto mes de gestación aparece y ahí al séptimo desaparece, no. Ahí se inicia esta sobreproducción de conexiones sinápticas y después del nacimiento se incrementa, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no? Porque aquí vamos a hablar de ¿qué? De periodos críticos y de la importancia de que el niño reciba estimulación en estos periodos. ¿Para qué? Para que justamente para evitar, ¿no? Para evitar el impacto de posibles trastornos o para evitar, ¿no?, ciertos retrasos. Fíjense esta imagen. Fíjense en esta imagen. En esta imagen, en el recién nacido, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo ¿no?, escasas conexiones neuronales. Al primer mes ya de fuera del vientre, las conexiones se incrementan. Al tercer mes, estas conexiones se incrementan más. Al sexto mes se incrementan más. Al 15º mes se incrementan más. A los 2 años, ¿qué es lo que pasa? Están viendo que el soma, el cuerpo de la célula, ¿sí? Esto que parece araña, ¿sí? Ese es el cuerpo de la célula nerviosa. El cuerpo se está ramificando. Esa ramificación es importante porque permite las conexiones. Nosotros sabemos que esas conexiones sinápticas son las que permiten que el ser humano aprenda. Entonces, el aprendizaje va a ser favorecido a mayor cantidad de conexiones sinápticas. Pero también para que haya conexiones sinápticas es importante la alimentación. La alimentación también es importante, ¿ya? La sinapsis va a permitir que la información viaje. Imagínense, mi celular se ha descargado, ¿no? Entonces lo que yo hago, ¿qué cosa es? Voy a conectar el cargador, ¿no es cierto? Y voy a conectar mi celular.
Ahí, al conectarlo, recién mi celular va a poder seguir funcionando, ¿no? Se va a recargar. Entonces, ¿qué pasa en el recién nacido? Fíjate que tienen las células nerviosas, hay conexiones sinápticas, pero no son tantas. Pero si se conectan, obviamente el flujo de información va a ser mayor. Este flujo va a ser más fluido, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el periodo crítico, por así decirlo? 24 meses. Ahora, estas conexiones sinápticas continúan, ¿ya? Pero hay un periodo crítico. Ahora, ¿qué es importante para que haya mayor conexiones, una mayor cantidad de conexiones, para que haya un mayor flujo de información? Es muy importante esto, ¿no? Que estos cuerpos celulares que vemos así como arañas, estos cuerpos celulares o estas, ¿no? Parecen estrellas, ¿no es cierto? Algo así. Tienen, entre estas células, ¿no? Vemos que hay unas conexiones largas, ¿no? A esa parte que parece una cola, se le llama axón. Entonces, en la cola de esta cabeza estrellada, que es la célula nerviosa, ¿sí? En esa cola tiene que haber una sustancia, una proteína, ¿para qué? Para que la información viaje a una mayor velocidad. Esa proteína que está en la cola de la célula nerviosa, en ese axón, esa sustancia se llama mielina. Entonces, esta mielinización se va a hacer más rica, por así decirlo, ya en la semana 12. ¿Sí? La mielinización, el recubrimiento del axón de la proteína llamada mielina es necesario, ¿para qué? Para poder permitir que la información pase de una célula a otra. La mielina permite que las células hagan sinapsis, ¿ya? Si no hay mielina no puede haber conexión. Entonces, ¿quién produce esta mielina? Hay también una célula que produce la mielina, ¿no? Una de las principales es la célula de Schwann. Y la célula de Schwann es una célula glial, ¿sí? Es una célula nerviosa, pero que cumple la función de soporte. Entonces, esta célula es la que produce mielina y esta mielina es la que va a recubrir el soma, ¿no? Esta cola de la neurona. Esta imagen les he mostrado para que ustedes vean, pues, lo que les decía, ¿no? Que en la semana 1 ahí simplemente está, ¿no? Hay una ligera división, pero ya cuando pasa el tiempo, ¿no? De la primera a la segunda semana, ¿no? En la que se inició la división celular, esto va a dar origen, pues, a la formación de la placa neural. Ya la placa neural se encuentra desarrollada en la tercera semana y esta va a dar formación al tubo neural, que es que es como que el proyecto del cerebro, del sistema nervioso, ¿no? Y de la tercera semana ya, a la semana 38, ya vemos ese proceso de desarrollo. Entonces, fíjense aquí. De la semana 3 a la semana 12, ¿sí? De la semana 3 a la semana 12 del embarazo, es un periodo en el cual debe haber un mayor control de la gestación, debe haber un mayor control de factores externos, como puede ser la cultura, la familia, aspectos emocionales, la alimentación, el entorno, ¿no? Porque fíjense que es en este periodo en el cual el embrión y feto, ¿no? El embrión y feto es más sensible, es un periodo en el que está sumamente, ¿no? Sensible, ¿ya? Entonces aquí, si por ejemplo, en este periodo, ¿no? Rosado, ¿no? De la tercera semana, ¿no? De la tercera semana hasta la semana 12, por ejemplo. Si la madre está expuesta a estrés, imagínense, si la madre no se ha alimentado bien, de repente sufre de anemia, ¿no? Hay muchas mujeres que están embarazadas y no saben que están embarazadas, no se alimentan bien, trabajan todo el día, de repente descuidan su alimentación.
Entonces, anemia también. A eso de repente no sé si fumarán o qué sé yo, ¿no? Entonces ahí es un periodo en el que el embrión y luego el feto están muy sensibles. ¿Ya? Y esto podría, cualquier desarreglo, cualquier falta de cuidado podría generar, ¿no? Podría influir, ¿no? Podría ser parte, ¿no? Podría formar parte de esos factores que alteran, ¿no? El desarrollo del sistema nervioso. ¿Ya? Ya, ahora sí. Vamos ya a los trastornos del neurodesarrollo. De cada información que yo les diga, debajo está la referencia bibliográfica. Ustedes la pueden consultar. Ahí está la referencia bibliográfica. Ya no es información que se me haya ocurrido a mí. De repente yo utilizo ciertas expresiones para tratar de que todas comprendan, porque aquí hay educadores y hay lingüistas, y los educadores y los lingüistas no manejan el lenguaje técnico de los fonoaudiólogos, ni tampoco de los psicólogos, ¿ya? Y a la inversa, ¿no? un psicólogo y un educador no va a manejar la jerga que maneja un lingüista, ¿no? Es el lenguaje técnico. Entonces, tengo que estar cambiando de chip, ¿no? Para poderles, tratar de explicarles de tal manera, explicar a todos de tal manera que todo este público me comprenda, ¿no? Muy bien, entonces, habíamos dicho que este desarrollo neurológico normal ¿no? del sistema nervioso puede estar expuesto, ¿no? a riesgos, a situaciones que pueden alterar su formación, su desarrollo, su estructura. Entonces, ¿cuáles son estos trastornos del neurodesarrollo o cómo vamos a definir estos trastornos, ¿no? Bueno, en función de esta teoría, de esta información, los autores nos dicen que los trastornos del neurodesarrollo son daños, son afecciones, son alteraciones, ¿ya? Son alteraciones, daños, afecciones de la estructura neuroanatómica, ¿no es cierto? Y estas afecciones se van a iniciar, ¿dónde? En el periodo de desarrollo. El periodo de desarrollo, por eso hemos visto esas etapas, ¿no? De cómo la placa neural da origen al tubo neural y de ahí va a dar origen a qué? A estas estructuras cerebrales, ¿no? Estructuras nerviosas. Entonces, estas afecciones que afectan a la estructura neuroanatómica desde que inician, ¿no? Desde que inicia el periodo de desarrollo. Ahora, estas afecciones van a ser observables, la sintomatología de estas afecciones, de estos trastornos, es observable antes de la etapa escolar. Cada vez la bibliografía o cada vez las investigaciones nos dicen, pues, ¿no? En el caso de algunos trastornos, como por ejemplo el autismo, ¿no? El síndrome del espectro autista. Ya a partir de los 2 años hay ciertos signos de alarma, ¿no? En un bebé con respecto de este trastorno. En el caso de la dislexia, obviamente para poder saber si el niño o niña es disléxico, necesariamente va a tener que ser, ¿no? incorporado en el sistema formal de educación, ¿no? En el caso de los niños con TDAH, sí, también, ¿no? O sea, es en la etapa de la educación primaria, es ahí cuando nosotros vamos a hacer la sintomatología va a estar en su máximo esplendor. Y es en este periodo, ¿no? En el que tiene que diagnosticarse, detectarse, derivarse, ¿no? Siempre los niños la conducta de los niños nos va a dar ciertos indicios de que algo no anda bien, ¿no? en ellos. Y puede alertarnos de que posiblemente sean portadores, ¿no? Padezcan de algunos de estos trastornos. Ahora, estas afecciones de la estructura neuroanatómica que se inician en el periodo de desarrollo son observables antes de la etapa escolar y van a repercutir en el aspecto personal del individuo, en su aspecto social, en su aspecto académico y en su aspecto ocupacional. Quiere decir que van a afectar
Estas alteraciones afectan de una u otra manera en todas las dimensiones de vida de la persona. Entonces, esto va a generar un retraso o una alteración en la adquisición de ciertas habilidades. Por ejemplo, hay una etapa en la cual los niños se desarrollan y están más, tienen más respuestas motoras, ¿no? Hay una etapa en la que los niños están más preguntones, más observadores, quieren saberlo todo. Hay una etapa en la que los niños están experimentando. Entonces, estas alteraciones, estos trastornos, van a generar a ese proceso habitual de desarrollo, adquisición de habilidades, van a generar algún tipo de ¿qué? De retraso. Si no generan un retraso, van a generar una adquisición desordenada, una adquisición alterada de estas habilidades, ¿ya? Y todo esto se va a manifestar mediante anormalidades en la conducta, anormalidades en la forma de procesar información, anormalidades, conductas atípicas, ¿no? En el desempeño académico, conductas atípicas ¿no? En la respuesta emocional, en la interacción de estas personas con otras. No sé si ustedes conocen a niños o a jóvenes o adultos diagnosticados con hiperactividad o déficit de atención, o los dos, ¿no? Déficit de atención e hiperactividad. Entonces, si la persona no ha sido diagnosticada a tiempo, si no ha recibido un tratamiento en su etapa de adolescencia, ahí va a ser el punto álgido, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser considerado como un niño problema, como una niña desobediente, un niño malcriado. Pero el trasfondo es que posiblemente tenga, ¿no? Un déficit, ¿no? De atención e hiperactividad. Ay, gracias. Gracias, Lu. Ya. Entonces, esta es la información con respecto a trastorno del neurodesarrollo. Continuamos. ¿Cuáles son las características de estos trastornos? Por lo general hablamos, ¿no? de niños típicos o niños normales, ¿no? Versus los niños atípicos o que no siguen la normalidad en el desarrollo. Bueno, estos límites con respecto a lo que es normal y a lo que es anormal, no siempre se van a respetar. No siempre se van a respetar en estos niños, en estas personas con trastornos del neurodesarrollo. Otra característica es que los trastornos del neurodesarrollo no se presentan por lo general solos. Es decir, no es que un niño tenga solamente déficit de atención, no es que un niño o una niña tenga solamente dislexia, no es que un niño o una niña tenga exclusivamente un trastorno del lenguaje o un trastorno fonológico. En la mayoría de los casos, las personas diagnosticadas, los niños diagnosticados con trastornos del neurodesarrollo, por lo general tienen un trastorno más. O sea, vienen como, a eso se le llama comorbilidad, ¿no? O sea, viene con otro trastorno más y ahí es más difícil. Cuando hay mayor comorbilidad, es decir, cuando un trastorno, el niño nace con 1, 2 o 3 trastornos, tenemos que ver cuál de los 3 trastornos es el predominante, ¿no? Para poder primero tratar ese y luego tratar el resto. Otra característica es que la división, cómo saber que estos síntomas son de este trastorno y otros síntomas son de otro trastorno, ¿no? A veces los límites entre un trastorno y otro, no puede ser claramente establecido. Otra característica es que biológicamente no hay marcadores, ¿no? Para decirnos que de repente este gen causa o está asociado con la dislexia, o este gen está asociado con el autismo. No hay un marcador, ¿no? De ese tipo. Y los síntomas de los trastornos
son características normales que pueden estar presentes en cualquier individuo. Claro, no es que tampoco vamos a estigmatizarlos, ¿no? Tampoco vamos a estigmatizar a estos niños, pero a veces es difícil diagnosticar, ¿no? Por esa razón es difícil diagnosticar y se necesitan pruebas más y más especializadas. Muchas veces los psicólogos, que son los que trabajan, ¿no?, con esta población, tienen que derivarlo, ¿no?, a otros especialistas. Por ejemplo, yo tengo el caso de un niño, ¿no? Un niño al que estoy dando terapia de lectoescritura. Este niño tiene déficit de atención. Claro, eso lo diagnosticó el psicólogo. Pero además de déficit de atención, este niño tiene en las pruebas de CI, ¿no?, de cociente intelectual, este niño salió limítrofe. Entonces, para poder llegar a ese diagnóstico le hicieron otras pruebas, ¿no? Otras pruebas que no son del dominio del psicólogo, ¿no? Tienen que derivar a otros especialistas. Entonces, la característica más insistente de este niño era que olvidaba rápido, ¿no? Olvidaba rápido una indicación tan sencilla, tan habitual, que un niño no podría olvidar, ¿no? Perdía sus objetos fácilmente, ¿no? Cualquier objeto que le compraba, no sé, iba al colegio con un borrador nuevo, con una cartuchera nueva, un sticker o algo, o sus útiles escolares, los olvidaba. Hasta un día llegó a olvidar la mochila, ¿no? Esos eran ciertos indicios que le hicieron sospechar a la mamá, pero las otras características del niño, o sea, las otras características del niño, pues, ocultan pues el diagnóstico, ¿no? Porque pasa como cualquier otro niño, por así decirlo, normotípico, ¿no? Por eso es que aquí se dice que los síntomas de los trastornos del neurodesarrollo son características normales presentes en cualquier individuo, ¿no? En algunos trastornos no se ha identificado como les decía, no hay un gen que diga, ay, este es el gen del TDAH, este es el gen del autismo, ¿no? Este es el gen de la conducta, de un trastorno de conducta negativista desafiante, este no es el gen de un trastorno del lenguaje, ¿no? O de un trastorno fonológico, ¿no? No hay un gen específico asociado a estos trastornos iniciales que estoy mostrando. Trastorno de la comunicación, trastorno de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del espectro autista, el trastorno de conducta, ¿no?, y el negativista desafiante. Pero sí se puede decir que hay, si bien es cierto, no hay un solo gen, pero sí hay lo que se observa ¿no?, en estos es hay un conjunto, ¿no? Hay un conjunto de genes característicos en esto, sí, pero no es que yo no puedo atribuirle a un gen un determinado trastorno. Ahora, otro trastorno del neurodesarrollo es la discapacidad intelectual. Esta discapacidad intelectual está presente en los niños con síndrome de Down y también en niños con síndrome de Williams. En el caso del síndrome de Down y el síndrome de Williams, nosotros sí podemos determinar exactamente qué. Mira, esta es la constitución genética de este niño, ¿no? Por lo tanto, este niño, ¿no?, tiene tal síndrome. Esta es la constitución genética de este niño, ¿no? Por lo tanto, sus cromosomas son de esta forma, no tienen estas características. Por lo tanto, tiene síndrome de Down. Ahí sí se puede determinar. Mientras que en los trastornos de la comunicación, aprendizaje, autismo, déficit de atención e hiperactividad, ahí no sucede eso. Pero también nosotros, al ver a estos niños con síndrome de Williams o síndrome de Down, al observar ciertos rasgos, ¿no?,
Por ejemplo, en el caso de niños con síndrome de Down, el tamaño, la forma de los ojos, ¿no? Rasgados, la forma de la boca, las dimensiones de la lengua, la forma de caminar. Al ver ciertas características fenotípicas, sí podemos, ¿no?, decir que posiblemente, ¿no?, esta persona tenga, ¿no?, tal o cual síndrome. Y hay otros trastornos del neurodesarrollo que están vinculados a una causa ambiental conocida, ¿no? Sí hay. ¿Cuáles son estos, no? Por ejemplo, aquellos trastornos asociados con al consumo de alcohol, ¿no? Por parte de los padres, ¿no? Creo que se llama el síndrome del alcoholismo fetal, me parece. Y lo otro es la embriopatía por ácido valproico, perdón. Entonces, estos sí son el resultado de una causa ambiental conocida, a diferencia del resto. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado del desarrollo del sistema nervioso central y de ciertos periodos, ciertas fases que son necesarios de conocer para poder saber en qué fase pudo haber ocurrido alguna alteración que dio origen a un determinado trastorno. Ahora, para poder diagnosticar, ¿no?, para poder diagnosticar estos trastornos, al menos en el Perú. En el Perú, también creo, la literatura me dice que en México, en Perú, en México y la mayoría de países de Latinoamérica se utiliza el manual de diagnóstico, ¿no?, de la Asociación Americana de Psiquiatría, o también se utiliza esta clasificación internacional de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, estos dos documentos, existen otros, pero básicamente, al menos acá en el Perú, cuando hacen el diagnóstico, al momento de codificar la enfermedad o el trastorno, ¿no es cierto?, se utiliza información de estos manuales, ¿ya?, de estos sistemas de clasificación, que son internacionales. Antes de continuar y profundizar en esto, ligeramente, ¿por qué? Porque aquí hay lingüistas y hay educadores. Hay lingüistas y hay educadores y hay que de repente no han escuchado hablar o han escuchado hablar a grandes rasgos, pero les va a servir esta información, ¿para qué? Para que cuando quieran, de repente están trabajando con niños con ciertas características y quieren ver si la sintomatología concuerda, ¿no?, con alguno de los diagnósticos que nos dicen, ¿no?, en estos manuales o sistemas de clasificación. Vamos a ver este video, ¿ya? Un poquito para relajarnos, ¿ya? Uy, perdón. Es chiquito. Aquí puedo hacer... Si tienen algún comentario, a ver, por favor, pueden aprovechar y escribir por chat. Si tienen algún comentario mientras proyecto este video, pueden hacerlo, ¿no? Utilicen el chat. A ver. O de repente tienen alguna intervención, de repente por ahí no tienen más nociones de algún aspecto que yo he pasado ligeramente. A ver, antes de pasar. Ya. Continuamos entonces. Vamos a ver el video, ¿ya? Esto va para los educadores y para los lingüistas. A ver, uy, aquí veo algo en chat. Ya. Cuando me refería a que la prueba cognitiva de niños con TDAH era limítrofe. Ya. No, les comentaba que yo estaba atendiendo a un niño
diagnosticado con déficit de atención. Y este niño, obviamente quien le había hecho ese diagnóstico era el psicólogo, pero antes él había pasado por otras pruebas, porque también una de esas pruebas era me parece que fue un electroencefalograma, O sea, de eso ya se encarga, de estas pruebas se encarga el neuropediatra, ¿no? Neuropediatra. Él deriva qué pruebas ya, y obviamente ya esto va de la mano del tecnólogo médico. A eso me refería. O sea, este niño tenía una sintomatología que le generaba dificultades académicas, entonces su mamá quería saber, porque pensaba que tal vez tenía alguna discapacidad cognitiva, qué sé yo. Entonces, por eso su mamá lo lleva primero al neuropediatra, y ahí el neuropediatra lo observa, evalúa y luego hace las derivaciones. Y bueno, sí, le hicieron un electroencefalograma. Eso fue lo que le hicieron. Pero no fue lo único, pues, o sea, de ahí vienen las pruebas que utilizan los psicólogos, ¿no? Hay pruebas estandarizadas, hay test que utilizan ellos para poder ¿cómo se les dice? Diagnosticar o confirmar el diagnóstico. Y bueno, el niño tenía déficit de atención, y también el niño era limítrofe. La prueba para ver eso, no, limítrofe, perdón, ¿cómo le llaman? Sí, limítrofe. Era, lo que se aplica a estos niños es la escala de inteligencia. La escala de inteligencia de Wechsler, para niños, ¿no? Es una escala de inteligencia. Y en función de eso, en función de las respuestas del niño, sale un puntaje y lo ubica, ¿no? Su inteligencia, en qué nivel se encuentra. Dentro del promedio, debajo del promedio, muy debajo del promedio. El niño se encuentra en el límite, entre los que están bien y los que ya están, están mal. Se encuentra en el límite, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a ver el video. A ver. Uy, un momentito. Ya. Continuamos. Ya. Atentos, por favor.
ese es el... Ya, ahí termina. Un momentito. Me hizo asustar el... Ya está. Ya continuamos. Aquí quiero hacer un alto para que, a ver, los psicólogos y los fonoaudiólogos, por favor, ¿qué les pareció? O los demás, ¿no? ¿Qué les pareció? Porque vamos a activarlos. Ya, ahí. A ver, chicos, vamos a dejar de escuchar mi voz y quiero escucharlos a ustedes, ¿ya? Lili, ¿tienen todos los micrófonos activados? A ver. A ver. ¿Puedes permitirles activar su micrófono, Lili? O cada uno. No sé si tienen algún comentario, algo que hacer con respecto, ¿no?, a esto, a esta clasificación, a este manual de diagnóstico. ¿Algún comentario con respecto al video tipo documental? A ver. Sí, ya. Sí, a ver, acá hay una intervención. El test de Wechsler mide el CI, o sea, el cociente intelectual. Y se emplea para identificar, sí, se emplea para identificar problemas de aprendizaje. Ya, lo que pasa es que, el test de Wechsler también tiene varias versiones. Tiene una versión para niños y hay una versión para adultos. Lo que hace es evaluar el coeficiente intelectual y evalúa algunas habilidades de la persona, ¿no?, necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana. Tiene varios subcomponentes. Esto evalúa de manera general. Si ustedes quieren detectar un problema de aprendizaje específico, tienen que utilizar un test específico. O sea, el test de Wechsler te puede servir a ti para decirte, mira, en esta área el niño o la persona evaluada tiene ciertas dificultades, pero ya tú tienes que utilizar, si te dice en el área verbal, ¿no?, tiene ciertas dificultades, y esta persona se encuentra, no sé, en 5º grado de primaria, por ejemplo, entonces para el área verbal tú tienes que ver si es lenguaje o no, si es algún componente del lenguaje, si es comunicación, o si es lectura, o si es escritura. Si te dice en el área del cálculo, ha salido bajo, ¿no?, tiene un puntaje bajo en el área de cálculo, en el área de operaciones tales, ¿no? Bueno, para el cálculo también hay un test, o sea, hay pruebas estandarizadas para medir cada área. Muy bien, Verónica da un ejemplo, ¿no? Dice que en Argentina, usan el PROLEC. Claro, el PROLEC es una prueba psicopedagógica que permite evaluar la lectura, los procesos de lectura. Hay un PROLEC para primaria y hay un PROLEC para secundaria. Esa es una batería específica que te ayuda a detectar un problema específico de la lectura y la escritura. Pero también hay otros, ¿no? Para los chicos que recién están en primaria, que recién van a iniciar la primaria, que pasan de inicial, del kinder, del jardín, tienen una prueba que se llama procálculo. A ver, Mariel. Aquí Mariel nos da más información. Ella también conoce la prueba ENI 2 y la prueba BAM-P. Esta prueba ENI, ¿qué cosa mide, qué cosa evalúa, Mariel? ¿Puedes escribirlo? O puedes escribirlo o puedes hablar también. ¿Qué evalúa el ENI? Me parece haberlo escuchado, pero no sé exactamente qué es lo que evalúa.
A ver por ahí, alguien, mientras esperamos a Mariel, ¿alguien más que comente? Ah, evaluación neuropsicológica infantil, ajá, muy bien. Claro, también para hacer una evaluación neuropsicológica, dependiendo de, o sea, eso depende, cada batería, cada manual, perdón, cada herramienta de evaluación va a estar en función de la sintomatología que tenga el niño, la sintomatología que tenga, ¿no? La persona en la que tú ves que algo no anda mal, no anda bien, ¿no? ¿Alguien más que quiera participar con respecto a estos sistemas de clasificación, la historia del DSM-5? Fíjense, antes los niños, las personas con autismo, antes las personas con autismo eran consideradas dementes. Imagínense. No sé si ustedes conocen niños con autismo. Y en el autismo hay grados, ¿no? Imagínense una persona con autismo considerada demente. ¿A dónde lo internaban? A un sanatorio, no sé, en el Perú, dando el ejemplo del Perú, no sé, el Arco Herrera, ¿no? O un centro, ¿no?, de deficiencia mental. Entonces, antes no había manera de diagnosticar si la persona tenía déficit de atención e hiperactividad. Imagínense, un niño con déficit de atención e hiperactividad, o sea, tiene los dos, tanto el problema de atención y el problema de la hiperactividad. Imagínense. Entonces, esa necesidad, ¿no es cierto?, de poder saber, ¿no?, qué es lo que tiene tal o cual persona o el niño, esa necesidad fue la que llevó, ¿no?, a crear diferentes, finalmente crear estos sistemas de clasificación, ¿no?, para mejorar el trabajo también de los especialistas, ¿no? Ahora, que no debe ser la única herramienta, sí, no debe ser la única, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, Verónica dice, ellos, claro, tienen que ser los especialistas que tratan, ¿no? Si son fonoaudiólogos o si son psicólogos educativos, ellos saben, pues, ¿no? Primero hay una evaluación general, una evaluación integral, y en función de eso, evalúa, pues, determinados aspectos del problema, ¿no? No sé, a ver, me pongo a pensar si es un problema de lenguaje, ¿no? ¿Qué componente del lenguaje está afectado? O no es el lenguaje en sí, sino es la comunicación o el componente pragmático. O de repente es un aspecto, no es el lenguaje, sino o sea, está relacionado a la forma de procesar información, su conducta. Y aquí, por ejemplo, Verónica nos da información de otras baterías, ¿no? Por ejemplo, el test de Gardner o el test de habilidades metalingüísticas, ¿no? Creo que es el ITPA, de habilidades metalingüísticas, me parece, o es el de Illinois, no recuerdo. Entonces, son diferentes baterías de acuerdo a la evaluación integral que se haga del paciente, ¿no? A ver, aquí. ¿Qué indicios relevantes deben considerar los docentes inicial para apoyar un diagnóstico? Bueno, como estamos viendo trastorno del neurodesarrollo, y esto está centrado en que las bases lingüísticas de los trastornos de la comunicación, voy a contestar solamente para trastorno de la comunicación, ¿ya? Por ejemplo, que el niño o la niña no siga las instrucciones. Un niño o una niña no puede seguir instrucciones por varios motivos. Puede no seguir instrucciones porque no está atento, ¿sí? Puede ser. Puede no seguir instrucciones, ¿por qué? Porque tiene un problema de procesamiento sintáctico, una dificultad, ¿sí? Y para ello está vinculada la memoria verbal, también puede ser, ¿no es cierto? O que tenga, tal vez, o que el niño, en otro caso también puede darse la situación siguiente. La niña responde erradamente a preguntas típicas, a preguntas básicas, ¿no? No sé, si estás en inicial, si eres profesora de inicial, no lo sé.
Tú indicas a los niños que tienen que pintar el cuadrado de azul y el círculo de color verde, ¿no? Por ejemplo. O tú haces una pregunta a los niños y todos contestan de la forma habitual, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieren ir a pasear? Sí. ¿Prefieres el color azul o el morado? Entonces, haces preguntas sencillas, básicas, y el niño o la niña no te responde a la pregunta. O te responde la respuesta que te da la pregunta no corresponde. La respuesta que te da la pregunta no tiene relación, no guarda relación con tu pregunta. Ese puede ser otro indicio, ¿no? Ahí vemos que ya tiene dificultades más que nada con el componente pragmático. Otro puede ser, si estás en inicial, no sé, que el niño tenga, los niños, muy habitual es que los niños tengan dificultades para pronunciar, para articular, ¿no? Para articular sonidos. Podría ser ese simplemente un trastorno fonético, pero si el niño también tiene dificultades para procesar, no percibe la diferencia entre sonidos, si tú le dices, no sé, si tú le dices cama, de repente él comprende, cambia cama, él entiende capa. Si tú le dices peso, el niño comprende, en vez de peso, comprende beso. Entonces ahí el niño ya tiene parece, ¿no? Es un indicador de que el niño no percibe bien la diferencia entre ciertos sonidos, ¿no? Entonces esos son ciertos indicios, ciertos datos, inclusive cuando los niños se encuentran en cuarto grado, tercer grado, y tienden a juntar palabras, ¿no? Juntan artículos, preposiciones, juntan palabras que ya para su edad deberían saber ellos separar las palabras. Puede ser. Por ejemplo, me tocó a mí evaluar a unos niños con diagnóstico de TDAH, la redacción, y los niños con TDAH tienden a ¿qué? A juntar palabras, las palabras de relación, las palabras de función gramatical, juntan palabras, y son monótonos a utilizar los conectores. Eso ya también es un indicio. Entonces hay diferentes sintomatologías o indicios que me permiten saber que tal o cual niño no responde de la forma que debería, ¿no? En relación con los niños de su salón. Siempre tienes que comparar, si eres profesora, a tu niño, las respuestas que te da tu niño, la conducta del niño, en relación con sus demás compañeros, ¿no? ¿Ya? Después vamos a ver, cuando veamos cada componente del lenguaje, vamos a ver ahí datos más concretos, ¿no? Porque la idea es esa, que ustedes, si son educadores, que sepan, que identifiquen cuáles son los componentes del lenguaje y cómo estos podrían estar afectados y qué pruebas, ¿no? ¿Qué pruebas, no sé, podría utilizar yo, no sé, para ver, para medir, para determinar si está fallando el aspecto del vocabulario, el aspecto de la sintaxis, el aspecto de la pragmática, el aspecto tal o cual, ¿ya? Entonces ya vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Ya vimos esto. Continuamos aquí. Muy bien. Les decía que ahora vamos a hablar de los trastornos del neurodesarrollo según el manual, ¿no? El manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, la versión 5, ¿no? DSM-5, que le pertenece a la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Qué podemos decir con respecto de este manual, ¿no? Que nos permite clasificar, codificar en función de cierta sintomatología, ver, ¿no? Ah, mira, lo que tienes, las características de este niño se aproximan a, este niño pareciera que
tuviesen tal o cual trastorno. Obviamente eso simplemente para que después se pueda aplicar la prueba, ¿no? Hay pruebas específicas. Entonces, este diagnóstico, el DSM-5, este manual se ha actualizado después de 13 años. Después de 13 años actualizado, ¿no? ¿Qué cosa es? Este manual es una guía organizada de todos los trastornos mentales y es una guía de fácil comunicación de los registros epidemiológicos. Este manual ayuda a mejorar la confiabilidad y ayuda a mejorar el diagnóstico. Ayuda. Este manual ayuda a los especialistas o a los estudiantes, ¿no?, que van a tratar luego pacientes, aquellos que recién están empezando incursionando en este ámbito, ayuda a planificar un tratamiento. También proporciona una estructura para poder entender tal o cual desorden o trastorno y ayuda a poder saber cómo diagnosticar. La organización de estos trastornos, por así decirlo, ha sido elaborada, ¿sí? Ha sido elaborado y guarda relación con el otro sistema, ¿no? El sistema de la OMS, que es el CIE. Actualmente me parece que ya están, o sea, ya se está utilizando el CIE 10, ¿no? Se está utilizando, ¿no? Aunque no todos, ¿no? Algunos siguen aplicando el CIE, perdón, actualmente es el CIE 11, pero algunos todavía están ahí con el CIE 10. Están en ese proceso en ese tránsito. A ver, ¿qué es lo relevante de este manual? Es o sea, en estos momentos la organización. Básicamente esta es la estructura, ¿no?, que tiene el manual para todos los diagnósticos, ¿ya? Hace una clasificación de todos los trastornos mentales, luego introduce información para diagnosticar, ¿no es cierto? ¿A partir de qué? De la selección de los trastornos clasificados que mejor reflejen los signos y los síntomas de una persona que está en proceso de evaluación. Cada diagnóstico, cada nombrecito, ¿sí?, cada nombrecito del trastorno tiene un código. Y ese código se utiliza para el registro estadístico. Y se deriva de la clasificación internacional de enfermedades. Se deriva de ahí, ese código. Entonces, si ustedes tienen el manual, van a ver que ahí, ¿no? Por ejemplo, para los trastornos de la comunicación, tienen el código F, ¿no? F, de ahí viene otra codificación. F80, F81, F135, tiene una codificación para cada diagnóstico. Para cada trastorno incluye las características diagnósticas de ese trastorno, incluye características que soportan el diagnóstico, incluye otros subtipos, si es que ese trastorno tiene subtipos, la prevalencia de ese trastorno, el desarrollo y curso, o sea, cuándo es el periodo en el que se desarrolla, en qué momento se desarrolla más el trastorno, cuáles son los factores de riesgo, cuál es el pronóstico a futuro, qué va a pasar con las personas, ¿no? O qué suele pasar con las personas con este diagnóstico, cuáles son las medidas diagnósticas, cuáles son las consecuencias en términos funcionales, cuáles son los factores culturales y de género que influyen también o que agravan los síntomas, el diagnóstico diferencial, el procedimiento de registro, y finalmente incluye una cápite para los criterios diagnósticos, ¿no? Cada diagnóstico se acompaña de criterios indicando la sintomatología, o qué síntomas deben estar presentes, por cuánto tiempo y qué condiciones no deben presentarse. Es importante eso, ¿no? Para hacer el descarte.
o para saber si este es un trastorno del lenguaje, o si este es un trastorno del espectro autista, ¿no? Ahí nos dice bajo qué condiciones puede presentarse y en qué condiciones no debe presentarse. También aumenta la confiabilidad del diagnóstico y también es una guía, ¿no? Aquí dice que son solo una guía estos criterios diagnósticos y en realidad no sustituye la evaluación clínica, o sea, tienes que seguir evaluando. Por eso su compañera decía que la evaluación es integral. Debe ser integral la evaluación. En ese manual encontramos un acápite para los trastornos de la comunicación, y eso es lo que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, en la versión actual, que es el DSM-5, vamos a encontrar esta clasificación. Los trastornos de la comunicación, dentro de ellos se encuentra el trastorno del lenguaje, el trastorno fonológico, el trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, se refiere a la tartamudez, el trastorno de la comunicación social o trastorno pragmático, el trastorno de la comunicación no especificado. Entonces hay cinco diagnósticos que se incluyen dentro de trastornos de la comunicación. Aquí he puesto he consignado la clasificación con el anterior, ¿no? Con la versión anterior. Antes se tipificaba trastorno expresivo, ¿no? Del lenguaje expresivo y un trastorno mixto del lenguaje receptivo y expresivo. Pero todo esto en la versión actual se reduce a trastorno del lenguaje. El trastorno fonológico quedó. El tartamudeo es el trastorno de la fluidez, ¿no? O disfemia, ¿sí? Esto cambió por trastorno de la fluidez de inicio de la infancia. El trastorno de la comunicación no especificado continúa y más bien se añade un trastorno de la comunicación social, o sea, el trastorno pragmático, porque este no estaba incluido, Y se distingue, ¿no? Un trastorno pragmático se distingue de un trastorno del lenguaje, ¿ya? Luego vamos a ver por qué. Porque comunicación es más amplio que lenguaje. Nos concentramos en trastornos del lenguaje, que es el primer trastorno de la comunicación. Entonces, ¿qué es un trastorno del lenguaje? Ahora sí me voy a soltar con toda la jerga lingüística. ¿Qué es un trastorno del lenguaje? Todavía no. Bueno, se dice que un trastorno del lenguaje es un conjunto de deficiencias, ¿sí? Deficiencias, mal funcionamiento en el vocabulario, mal funcionamiento en las estructuras gramaticales, mal funcionamiento en el discurso. Cuando hablamos de estructuras gramaticales, nos referimos ¿a qué? A la organización de frases, oraciones, proposiciones, ¿sí? Cuando hablamos de vocabulario nos referimos a las palabras, al léxico. Y obviamente el significado, ¿no? Hablamos de los campos semánticos, el repertorio léxico de los niños, ¿no es cierto? Cuando hablamos de discurso, aquí nos vamos a referir al uso de estas estructuras gramaticales para formar estructuras mayores. Es decir, frases, oraciones enlazadas, vinculadas con otras estructuras, con conectores, unidades de información mayor. El discurso. Ahora, todas estas deficiencias en estas áreas del lenguaje, estas deficiencias en estas áreas, ¿sí? Del lenguaje, van a generar dificultades para adquirir el lenguaje, para usar el lenguaje. Puede ser que la adquisición del niño se demore, que el niño sufra un retraso, o puede ser que la adquisición del niño sea alterada, o puede ser que tenga dificultades para el uso de su lenguaje. ¿Dificultades para qué? Para saber expresar lo que
lo que piensa. También esas deficiencias van a generar, estas deficiencias van a generar dificultades, van a entorpecer las capacidades lingüísticas de la persona. Por lo tanto, en una prueba, en una evaluación, ¿sí?, en una escala, esas capacidades lingüísticas medidas, evaluadas, van a salir con puntajes por debajo de lo esperado para niños de su edad. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a alterar la comunicación. La comunicación va a ser poco eficaz. Eso altera la eficacia de la comunicación en las personas con, con trastorno del lenguaje. ¿Qué más? Va a alterar o va a disminuir la participación social de la persona. ¿Qué más? Va a afectar los logros académicos. También va a afectar el desempeño laboral. Fíjense cómo este trastorno del lenguaje, que afecta el vocabulario, la organización, ¿no?, de estructuras gramaticales y del discurso, que tiene que ver con la organización de la información, para expresar, ¿no?, un mensaje, eso va a reducir capacidades lingüísticas y por lo tanto estas capacidades van a ser por debajo de lo esperado y va a alterar una comunicación eficaz, va a entorpecer su participación social, inclusive va a influir en su desempeño académico, ¿no?, y en su desempeño laboral. ¿Qué más? Estas deficiencias se inician en las primeras fases del desarrollo, o sea, en la infancia temprana, ¿ya? O primera infancia, creo que lo llaman, ¿no? Primera infancia. Ahora, para que se diagnostique, para que se pueda diagnosticar un trastorno del lenguaje, no tiene que haber la persona diagnosticada o la persona que se está observando, que se está evaluando, no debe estar afectada en términos motores, no debe estar afectada en términos auditivos, no debe estar afectada en términos sensoriales, no debe tener algún daño, algún accidente, ¿no?, resultado, ¿no?, de alguna intervención médica, no debe tener un daño, una alteración del cociente intelectual, no debe tener otro daño neurológico. Entonces, por ejemplo, si vemos a un niño que ha tenido parálisis cerebral, ¿sí? Un niño que ha sufrido parálisis cerebral, o una niña que ha sufrido parálisis cerebral. Entonces, la parálisis cerebral produce una reducción de las funciones, ¿no?, de diferentes partes del cuerpo. La parálisis cerebral puede afectar, ¿qué cosa? El desempeño motor. La parálisis cerebral afecta de hecho el desarrollo del sistema auditivo, del sistema sensorial. Inclusive la parálisis cerebral puede afectar el rendimiento, ¿no?, el desempeño intelectual o cognitivo, puede. Entonces, ¿qué sucede? Tenía el caso de un niño que nació con parálisis cerebral y como consecuencia de esa parálisis cerebral, el niño desarrolló hipoacusia, ¿ya? Hipoacusia, es decir, un tipo de sordera. Era una sordera entre leve y moderada. Estaba, ¿no?, en ese... tenía ese diagnóstico. A mí me parecía más moderada que leve. El niño utilizaba audífono. Entonces, ¿qué sucede? A consecuencia de esa hipoacusia, el niño, ¿no?, era de esperar, el niño no habló. Hasta los 3 años no habló. No hablaba. Y recién a los 3 años fue cuando los padres deciden llevar al niño a los especialistas, recién se le hace una prueba, ¿no?, pasa por una audiometría y un sinnúmero de especialistas. Bueno, ahí recién detectan que tenía hipoacusia. Y fue a raíz de eso ya que utiliza el audífono. Y el audífono permitió que este niño escuche, pues, ¿no?, que pueda escuchar, Pero obviamente, como el niño fue diagnosticado recién a los 3 años, obviamente este periodo crítico, el periodo crítico para la adquisición lingüística que se encontraba en su pico, ¿no?,
obviamente el niño fue expuesto a estímulos por ahí ya casi al finalizar el periodo crítico, ¿no? Casi por ahí. Pero, ¿qué pasó con el niño ya a los 7, 8 años? A los 7, 8 años, el niño tenía dificultades de comprensión. Entonces, cuando te comunicabas con él, pese a que tenía audífonos, ¿no? Cuando te comunicabas con él, tenías que utilizar frases cortas, ¿sí? Frases cortas y no podías darle más de una indicación, no podías hacerle más de una, en una consigna, no podías tú dar más de una orden. Si tú introducías más de una orden en una consigna, obviamente el niño no iba a comprender, ¿no? Entonces, esas eran como que secuelas de ese inicio tardío, ¿no? De exposición a estímulos lingüísticos. ¿Por qué? Porque recuerden que no se había detectado la sordera y por lo tanto el niño no usaba audífonos. Entonces, ahí, en el caso de ese niño, yo no podría hablar, ¿no? Yo no podría decir que el niño tiene un trastorno del lenguaje. Ahí el niño no tiene un trastorno del lenguaje. El niño obviamente ha tenido un retraso, ¿no? Del lenguaje, pero producto de esta hipoacusia, ¿no? Que fue generada por la parálisis cerebral. Entonces, aquí igual, ¿no? A los niños con autismo, por ejemplo, ¿no? Niños con síndrome del espectro autista, también. O los niños con síndrome de Asperger. En el caso de los niños con síndrome del espectro autista, en el caso de que sí hayan, de que no tengan el problema de ecolalia ni de mutismo, no necesariamente, ¿no? Por el hecho de que no hablan, ¿no? Dependiendo pues del grado de autismo que tenga, no necesariamente porque no habla significa que ese niño es sordo o que ese niño tiene un trastorno del lenguaje, ¿no? Sabemos que ellos tienen ya el comportamiento de estos niños con respecto a la interacción, ¿no? Está mermado, ¿no? A consecuencia de este trastorno y por lo tanto este niño no interactúa como otros niños, ¿no? Pero eso no significa que tenga pues un trastorno en el lenguaje. Por eso es importante, o sea, esa es la importancia del apoyo, ¿no? Que brinda este manual. ¿Por qué? Te dice pues que para detectar un trastorno del lenguaje no debe haber estos daños, daño motor, auditivo, sensorial, médico, qué sé yo, este tipo de daños. Ahora, el trastorno del lenguaje suele ir acompañado de otros trastornos, ¿ya? Por ejemplo, hay niños con síndrome del espectro, o trastorno, perdón, del espectro autista, que también tienen trastorno del lenguaje, pero ojo, eso es por ¿no? A eso se le llama comorbilidad, cuando aparecen los dos, ¿ya? O puede darse el caso de un niño con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que también puede que tenga trastorno del lenguaje. O puede darse el caso de un niño que tenga trastorno del lenguaje y adicional a ello tiene un trastorno específico de aprendizaje. Esto es lo más común. Si una persona tiene trastorno del lenguaje como tal, lo más común es que se altere o que tenga desarrolle un trastorno específico de aprendizaje. Porque recuerden que el lenguaje es una herramienta con la cual conocemos el mundo, con la cual aprendemos. O sea, el lenguaje está inmerso en toda nuestra vida, ¿no? ¿Ya? Ahora, podría darse el caso de que un niño tenga trastorno del lenguaje y tenga trastorno de la comunicación social. O sea, adicional, ¿no? A eso se le llama comorbilidad, cuando el trastorno no viene solo, sino que viene acompañado, ¿ya?
Pero ahí, para eso, el especialista, el fonoaudiólogo, el terapeuta del lenguaje tiene que hacer, ¿no?, el descarte y tiene que hacer las derivaciones, ¿ya? Porque ¿quién se encarga de diagnosticar el espectro, el TDAH o el espectro autista? Es un neuropsicólogo. Un neuropsicólogo es el que se encarga de hacer ese descarte. Un neuropsicólogo o un psicólogo especializado en, ¿sí? Y para ello hay pruebas, pues, ¿no? Pruebas que ellos manejan. También podría darse el caso de que el trastorno la persona tenga trastorno del lenguaje y tenga trastorno del desarrollo de la coordinación. Ahora, ojito, ojito. El trastorno del lenguaje no es consecuencia de autismo. El trastorno del lenguaje no es consecuencia del TDAH, ¿ya? Del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. No es consecuencia de un trastorno de aprendizaje, ¿ya? No es consecuencia, sino que se dieron a la par. O sea, este trastorno puede darse, o sea, existe la posibilidad de que este trastorno se dé a la par con otro trastorno. Y ahí el especialista tiene que evaluar, tiene que diagnosticar y tiene que identificar cuál de esos dos trastornos es el que le genera mayor problema. Por ejemplo, si el niño tiene TEA y tiene un trastorno del lenguaje, lo que primero se debe tratar es el trastorno del espectro autista. Generar estrategias, ¿para qué? Para que la fonoaudióloga o el terapista del lenguaje, ¿no?, se pueda establecer un sistema de comunicación con el niño. Ahora, no siempre el niño ¿no?, dependiendo del grado, no siempre el niño con autismo va a desarrollar un lenguaje, pues, fluido, ¿no? No siempre va a suceder así. Hay niños con síndrome del espectro autista que no van a hablar. Entonces, para ello ya el especialista va a tener que utilizar otra técnica, otra estrategia, otro sistema de comunicación. Otro sistema de comunicación. A ver, voy a leer lo que escriben. Sí. Esta es la parte introductoria. Faltan 8 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante ese manual, ¿no? Muy bien. A ver, con respecto a los trastornos del lenguaje, lo que podemos decir, lo que se puede decir con respecto a los niños diagnosticados, es que en una evaluación de inteligencia, ¿sí?, en una escala de Wechsler, hay un componente de esa escala que se llama el cociente intelectual verbal. Le dicen el CI verbal. Si en esta área, el niño con trastorno del lenguaje, al ser evaluado con esta escala, en esta área va a tener un puntaje significativamente inferior al cociente intelectual ejecutivo. CI verbal y CI ejecutivo son dos componentes que se evalúan, ¿no?, con esta escala. Claro que esta escala evalúa otros componentes más, ¿ya? Entonces la teoría me dice que el niño va a salir más bajo en CI verbal que en CI ejecutivo. ¿Qué más? Estas deficiencias del lenguaje receptivo, se refiere a la comprensión, y expresivo, se refiere, ¿no?, a cómo exteriorizar el lenguaje, interfieren significativamente en el rendimiento académico. Claro, si el niño, se supone que con el lenguaje aprendemos, con el lenguaje nos comunicamos, con el lenguaje estudiamos, imagínense, va a impactar en el rendimiento académico y también en la comunicación en general. A ver. Dice que en relación, al comparar, ¿no?, el trastorno del lenguaje y el trastorno del espectro autista, dice que los criterios de exclusión no se cumplen con respecto a lenguaje y comunicación. Dice que el retraso del desarrollo del lenguaje oral y receptivo, ¿sí?, va acompañado de, ¿qué dice? El niño sufre retraso del desarrollo del lenguaje oral y receptivo, pero va acompañado de intencionalidad comunicativa. Quiere decir que pese a que el niño tenga un retraso del lenguaje, sí, pese a que tiene un retraso del lenguaje, aún va a expresar intención de comunicar algo. ¿Ya? Quiere decir que la intención comunicativa no se pierde. Con respecto al área lingüística en general, ¿no?
El lenguaje receptivo y expresivo están afectados, ¿sí? El desarrollo de los componentes del lenguaje, el componente léxico, el componente sintáctico, el componente fonológico, ¿sí? El desarrollo de estos componentes del lenguaje va a seguir una ruta asincrónica. Va a haber problemas, estos problemas del trastorno del lenguaje se van a extender tanto al plano de la expresión y también al plano de la comprensión. Es por eso que el DSM no hace la diferencia entre, ¿no? Trastorno del lenguaje comprensivo y expresivo mixto, no hace esa diferencia, porque dice que o sea, necesariamente los dos se ven afectados. Claro que un plano más que el otro, ¿no? Puede darse el caso, pero los dos se afectan. Hay patrones de error no usuales en los procesos de adquisición del lenguaje oral. El componente morfosintáctico es uno de los más alterados en estos trastornos. A nivel neurológico, dice que no se descartan disfunciones neurológicas, podrían presentarse. La audición está bien, no hay problemas con la audición. Con respecto al procesamiento secuencial auditivo, ¿no? Que está vinculado con memoria auditiva, memoria verbal, hay dificultades severas. La memoria de trabajo está deficitaria. La interacción física y social dice que no se descartan alteraciones en la interacción social debido a problemas de la comunicación, porque los trastornos del lenguaje también podrían afectar la comunicación. En cuanto a la afectividad, podría presentarse una posible inmadurez. Hay ausencia de patrones de comportamientos, intereses y actividades restringidas, repetitivas o estereotipadas. Es decir, aquí los chicos con trastornos del lenguaje no muestran conductas estereotipadas, como para ser, ¿no? Tipificado, ¿no? Como un niño de repente con TEA, ¿no? ¿Ya? No muestran. A no ser que también, ¿no? El trastorno del lenguaje tenga una comorbilidad con el TEA, ¿no? Con autismo, que es diferente. Y bueno, la comparación entre sujetos con el mismo diagnóstico, si yo evalúo a 2, 3, 4, 5 personas con trastorno del lenguaje, los 3 me van a dar resultados diferentes, ¿ya? Pese a que los 3 tienen trastorno del lenguaje. Bueno, el trastorno es duradero, se requiere de una intervención temprana y constante en el área del lenguaje. Estos trastornos no desaparecen, pero sí, cuando se hace una detección temprana, se puede intervenir y la persona, si recibe tratamiento, puede generar otras herramientas ¿para qué? Para sopesar las deficiencias, ¿ya? La evolución no se da de forma paralela ni mucho menos homogénea, y la respuesta del niño a la intervención es variada, depende, ¿no? Depende de mucho del tipo de persona, y hay este trastorno del lenguaje frecuentemente repercute sobre el lenguaje escrito, porque finalmente la escritura, ¿no? Hablado o escrito es manifestación del lenguaje, ¿no? Y va a haber un impacto. Bueno, hasta aquí nomás quedamos. Ya vamos a, en la siguiente sesión voy a mostrarles herramientas, ¿ya? Los tests. No les voy a mostrar todos los tests, pero sí explicarles cómo se evalúan, o sea, cómo las pruebas estandarizadas ayudan a evaluar cada componente del lenguaje. Y también va a ir una información general respecto a los componentes del lenguaje, para que sepan, ¿no? Para que puedan comprender la razón, ¿no? De por qué se hacen determinadas preguntas en cada test, ¿ya? Hasta aquí nomás. Entonces nos vemos el otro domingo a las 10 de la mañana, hora peruana. 10 de la mañana, hora peruana.